Bueno, lo primero, agradecer sobre todo el apoyo del parque, el apoyo del Gobierno y de la Consellería a través del Parque Nacional de Cabrera, porque, como veis, acceder al parque, y supongo que todos lo sabéis, no es nada sencillo. Y cualquier trabajo de investigación o de cualquier otra cosa que se desarrolle en el Parque Nacional de Cabrera es muy complicado. Luego, si no tenemos el apoyo, aquí tenemos a Tanis, que me ha ayudado mucho en la logística de los viajes, del material, etcétera, no podríamos ni siquiera iniciar un proyecto de investigación. Después, el acceso desde Mallorca, no es, desde Palma concretamente, no es sencillo. Venimos en coche hasta la Colonia de San Jordi, y la Colonia tenemos que coger un barco, llegar a Cabrera, después movernos por Cabrera y hacer el trayecto de vuelta. Quiero decir que todo esto, desde el punto de vista logístico, al final complica un poquito los proyectos de investigación, ¿no? Los parques nacionales insulares son complicados. Además, son orografías y enclaves que hay que visitar dentro de la isla, que son complicados. En muchos sitios no puedes acceder si no es con barco. Y ahí también tenemos el apoyo del parque, que cuando no tenemos barco propio, utilizamos normalmente el barco del Instituto Oceanográfico, que nos acompaña porque también está en este proyecto, pero si no, el propio parque nos habilita una embarcación para que podamos visitar las cuevas o las calas o los sitios que nosotros queramos. Y por tanto, la logística, como digo aquí, se las trae. Con lo cual, mi agradecimiento a vosotros y a todo el personal que trabaja en Cabrera. Bien, quería daros una pequeña introducción de quiénes somos nosotros. Yo soy el jefe de la unidad territorial del Instituto Geológico y Minero de España en Baleares, y es un organismo que ahora mismo está integrado dentro del CSIC, pero que, como veis, es un organismo muy antiguo. Se creó para la comisión de la Carta Geológica, del primer mapa geológico que se hizo en España, hace ya más de 170 años. De hecho, se ha cumplido el año pasado, se hizo el 175 aniversario. Y esta foto solo la he puesto para que veáis que, al igual que en Estados Unidos, nosotros hemos cambiado mucho de ministerio y hemos pasado desde el Ministerio de Fomento al Ministerio de Industria y hemos acabado en el Ministerio de Ciencia. Pero el Instituto Geológico suele ser un organismo en todo el mundo muy transversal, porque dentro, la veréis, como dentro de su estructura se hacen muchas cosas. Este sería un poquito el resumen de lo que os acabo de decir. ¿Me oís bien? Si queréis, subo el tono de voz, ¿eh? Todavía puedo. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, estas son las principales áreas en las que trabaja el Instituto Geológico. Aquí veis sistemas de información geocientífica, cartografía geocientífica, geología del subsuelo. También trabajamos mucho con geología marina, geomorfología, aguas subterráneas, patrimonio geológico. Es decir, hay infinidad de áreas dentro del ámbito de la ciencia de la Tierra en las que nosotros tocamos. Y una de ellas es la hidrogeología. Pero seguro que nos conoceréis más por fotos como esta, donde hemos trabajado mucho en temas de riesgos geológicos. Ahora mismo el área de riesgos geológicos en el Instituto Geológico es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, como veréis y habéis visto, el volcán de La Palma necesitó de asesoramiento científico técnico permanente para poder tomar decisiones técnicas adecuadas en cada momento. O hace poco en Grazalema, donde la evacuación de los habitantes se tomó desde una decisión técnica y no desde una decisión política, que es lo que pasa siempre y al final da fastidio. Entonces, yo creo que ahí hemos llegado a un punto donde nos hemos convertido en un organismo donde de verdad tomamos decisiones y nuestro papel es muy importante en estos sitios. Y además trabajamos en sitios pues muy espectaculares como la Antártida. Como la Antártida. Hace poco un compañero mío desveló el funcionamiento hidrogeológico de un sistema hidrogeológico dentro de la Antártida, o estuvimos en un proyecto colaborando con la NASA y con la Agencia Espacial Europea sobre la detección de cuevas en Marte. Quiero decir, nuestro abanico de trabajo es muy amplio y, como ha dicho muy bien Sandra, es muy diverso a lo largo del mundo y del sistema solar, como veis aquí. Bien, todos estos trabajos al final pues llevan, como veis, publicaciones que sobre todo suelen ser científicas, pero también hacemos divulgativas. En concreto, de la isla de Cabrera hicimos un libro muy divulgativo que, en mi opinión, pues le da mucho chance a lo que es la isla de Cabrera, que es este que tenéis en la parte superior, pero también hicimos una guía geológica muy interesante del Parque Nacional de Cabrera, que es probablemente una de las mejores guías, y no lo digo porque yo haya trabajado en ella, sino porque he visto muchísimas guías geológicas, de las mejores guías geológicas que hay en el mundo. Y se conoce muy poco, porque es verdad que después de un gran trabajo e invertir mucho dinero se le da muy poca difusión a este tipo de trabajos. Y recientemente presentamos en un congreso este artículo sobre Cabrera, que ahora os explicaré un poquito, el tema de tratar las cuevas litorales con aguas salobres como humedales dentro del convenio de Ramsar.
Sabéis que ahora ya se han introducido estos sistemas y aquí se presentó la primera publicación para integrar las que estaban en Cabrera dentro de o la posible integración dentro de ese. Bien, donde Sandra también ha explicado que estamos bajo el paraguas de un proyecto. El proyecto se titula, como veis aquí, Impacto del cambio climático en las aguas subterráneas. Pero el proyecto tiene muchas actividades. De hecho, ahora veremos en la siguiente diapositiva, pero bueno, bien, voy a parar un segundo en esta. Tiene muchas actividades. Pasando por una revisión geológica y hidrogeológica inicial, estamos modelando y simulando cómo son los acuíferos de Cabrera, monitorizamos las aguas subterráneas, estudiamos la evolución hidroquímica y físico-química, estudiamos la concentración de elementos extraños como por ejemplo son los microplásticos, los contaminantes emergentes, incluso tenemos una actividad, no la he puesto aquí porque se me ha olvidado, pero tenemos una actividad muy interesante que es que vamos a estudiar y vamos a cuantificar la cantidad de organismos y la diversidad de organismos microscópicos que hay en las aguas subterráneas de Cabrera. Porque veníamos de otro proyecto donde detectamos y descubrimos varios nuevos bacterias y no me acuerdo cuál era otra especie, creo que era no me acordaré, muy interesante en aguas termales, pero nos dimos cuenta de que una de la parte de los organismos vivían sin necesidad de que el agua fuera muy caliente en zonas extremas, se llaman organismos extremófilos, sobre todo en aguas que, como sabéis, en los acuíferos pues no llega la luz. Entonces tiene un sistema de alimentación y de vida distinto al que nosotros conocemos habitualmente. En este caso eran bacterias quimiótrofas que eran, y el experto es un compañero del IMEDEA que se llama Ramón Rosillo, que es muy bueno en este tema y está trabajando con nosotros en este proyecto. Entonces vamos a intentar tener un mapa de la distribución de microorganismos en las aguas subterráneas de Cabrera. Y bueno, y después, como temas, yo creo que hitos muy importante, el análisis de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas y qué impacto podemos tener en esas aguas dependiendo de los diferentes escenarios que veremos cómo pueden cambiar. Este proyecto, concretamente, es también muy transversal, porque incluye a todos estos organismos como científicos dentro del proyecto. Y pasan por organismos propios del CSIC, algunos que son centros mixtos como el IMEDEA, o incluso universidades extranjeras como puede ser la Universidad Nacional Autónoma de México o Stony Brook, que está en ello. Quiere decir que estamos teniendo ya la participación y la colaboración muy importante de otros organismos que enriquecen el proyecto con sus inputs y con sus conocimientos. Quiero destacar el papel disculpad lo de la diapositiva, pero es un poco lioso. Quiero destacar el papel del Instituto Oceanográfico porque nos ha prestado también mucho apoyo logístico. Y a pesar de que están en el proyecto, ellos siempre tenemos la disposición de sus barcos y muchas veces de sus materiales de muestreo, que a veces son caros y no es fácil conseguir. Bien. Cuestiones que plantearía yo como inicio, ¿no? Porque cuando hablamos de las aguas subterráneas, a veces son grandes desconocidas. Entonces, yo preguntaría, ¿son las aguas subterráneas tan importantes en un territorio tan pequeño e insular como Cabrera? Y además, Cabrera es un terreno con muy poquitos habitantes, con muy poca presión turística, con pocas infraestructuras y poca población. De hecho, los habitantes permanentes son los guías. Por tanto, ¿qué factores son claves para que el cambio climático pueda producir un impacto? ¿Y por qué nosotros lo queremos estudiar? Y esta es la respuesta. O sea, si tenemos que eliminar todas estas variables, que por ejemplo en la costa sur de Mallorca son muy importantes, o en la zona de Magaluf, en la Arena, bueno, toda la zona costera de Mallorca, aquí esas variables no son tan importantes. Sin embargo, el cambio que estamos sufriendo en el régimen de precipitaciones, el aumento de la temperatura y la subida del nivel del mar sí son impactos directos de la propia naturaleza que afectan a las aguas subterráneas de Cabrera. Y tanto en el cambio de régimen de precipitaciones, como en el aumento de la temperatura, como en la subida del nivel del mar, lo hemos detectado. Estamos detectando ya cómo esos elementos están impactando en las aguas subterráneas. Además, las aguas subterráneas no son solo importantes porque las vemos ahora, pero también han sido importantes en un pasado no muy lejano de Cabrera, alguno más que otro. Aquí unas pequeñas fotos de arcos litorales, algunos de los cuales están asociados a fenómenos kársticos y, por tanto, a la circulación de agua subterránea en algún momento de la historia de la Tierra en estas zonas. Es verdad que algunos se confunden con arcos erosivos, pero la mayoría son arcos, yo diría que los denominaría kársticos hidrogeológicos. Y después generan formas como estas tan interesantes que seguro que habéis visto en alguna cavidad pequeñita de Cabrera cuando habéis visitado la isla, o este exocar litoral, que es muy espectacular, o cuevas como esta.
estas cuevas son realmente interesantes porque nos dan una primera fotografía de cómo es cómo es el sistema de formación de cuevas y cómo funcionan las aguas subterráneas en la isla. ¿Por qué? Si os fijáis, primero están asociadas a una estructura de pliegue y de falla y en un límite con unas calizas, en este caso más blanquitas, con otras un poquito más oscuritas. ¿Lo veis? Pero sin embargo la estructura de la cueva es circular. Esto es lo que los ingleses llaman las chambers. Las chambers son cuevas que apenas tienen desarrollo horizontal, tienen mucho desarrollo de volumen y se desarrollan casi siempre ligadas a fluctuaciones del nivel freático del acuífero. Es decir, en algún momento de Cabrera, el nivel freático de este acuífero tuvo que estar por aquí. Y ahora lo vemos en condiciones aéreas, es decir, lo podemos tocar porque esto ya es una paleocueva. Luego, es interesante, a veces el árbol no nos deja ver el bosque, es interesante ver Cabrera en el conjunto e ir analizando poquito a poco el puzzle a ver si conseguimos por lo menos intentar componerlo. Yo no te digo componerlo, por lo menos intentarlo. Partíamos también de una consistente información científica, porque tenemos un mapa geológico que hizo Sabat en 1986, que es muy bueno. Ahora lo estamos rematando con algunos detallitos, pero no demasiados. Hizo un grandísimo mapa hidrogeológico del mapa del Instituto Geológico. Nosotros tenemos una serie cartográfica muy importante a nivel geológico. Y después de modelos que en el inicio eran muy simples, como este, veis aquí, donde sobre todo la ley de antigüedad de los sedimentos está perfectamente delimitada, y no es así Cabrera, efectivamente, pero bueno, es una figura del inicio, y después un bloque de diagrama de cómo podría ser en el inicio el caso en Cabrera. Aquí sería el acuífero, este sería a nivel del mar, y un poquito cómo son las entradas dentro del acuífero, que proceden todas de la lluvia. Aquí no tenemos prácticamente retorno de riegos, y las salidas que se producen casi todas a través de la costa litoral por debajo del nivel del mar. Son manantiales que denominamos subacuáticos. Lo primero que pensamos cuando vimos esto, o cuando ideamos esto con el mapa geológico, vimos que donde teníamos marcados los manantiales de un estudio que habíamos hecho previo y del contacto con otras personas que habían trabajado mucho en Cabrera, estaban casi siempre o en zonas de contacto de estas materiales azules, que son calizas del Jurásico, ahora lo veremos un poquito mejor, con otros, con fallas y materiales poco permeables, o bien del Cretácico, o bien del Eoceno, o bien lo que denominaba Sabat olistolitos, que son materiales de baja permeabilidad, o no todos, pero algunos sí. Entonces, teníamos más o menos un mapa mental de dónde podemos encontrar esas urgencias y creíamos que iban a ser surgencias muy importantes. Más allá de que la precipitación en Cabrera no es muy importante, pero bueno, como son zonas muy puntuales y afloran a lo largo y ancho de toda la isla, y sí pensábamos verlas. Entonces, partíamos también de 2 puntos de agua. Bueno, en cartografía, cuando tienes 2 puntos de agua, no puedes hacer un mapa. Necesitas 3, por lo menos, para rellenar un área, si no solo tendrías una línea. Entonces, este era un gran hándicap. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder mejorar la calidad de los datos? Si no tienes datos y fuente de datos, solo puedes trabajar con un manantial, que era el caso de Canferiu, y con el pozo de abastecimiento que tiene Cabrera, que construyeron los militares. Bueno, trabajando sobre el terreno, primero descubrimos otros manantiales, algunos cerquitas de la costa, como uno que tenemos monitorizado, que es el de Canfeliu, me parece que es este. Si no me equivoco, este es Ensiola, ¿no? Este es Ensiola, Canfeliu está aquí, es un manantial colgado, está a pocos metros sobre el nivel del mar, unos 10 metros sobre el nivel del mar, pero bueno, era un manantial que ya nos permitía tener otra fuente de datos que nos diera datos hidroquímicos, datos geoquímicos y sobre todo datos de cómo era el funcionamiento, por lo menos modélico, la modelización del acuífero de Cabrera. Y después teníamos los manantiales subacuáticos. Teníamos una primera lista de manantiales que pudimos retomar de un trabajo previo que hicimos y que con gente que habíamos consultado vimos que en algunos sitios parecía que el caudal era más importante del que realmente es, pero bueno, sí tenemos puntos de surgencia de agua dulce y los hemos detectado. Lo que pasa es que el caudal es menor de lo que pensábamos. Y ahora os cuento. Y lo que queremos llegar es a una estructura más o menos como esta, después enseñar otra figurita, con muchos datos para poder entender cómo se mueve la hidroquímica del agua en el acuífero de Cabrera, si depende de diferentes factores, y cómo es la modelización, por ejemplo, de algunas cuevas que estamos monitorizando, porque la cueva es el acceso al acuífero. Si tenemos una cueva, estamos accediendo directamente
en este caso, al acuífero más grande que tiene Cabrera. Ahora os contaré cuál es. Pero si no tenemos cuevas que pudieran tener acceso, no podíamos ni siquiera saber cómo podía ser esa parte chiquitita del acuífero. Bueno, todas estas cosas que nosotros queremos hacer y que las estamos haciendo, hemos tenido suerte y hemos descubierto algunas cuevas que nos permiten acceder y entender cómo funciona el sistema hidrogeológico visto in situ y no imaginando, porque no tenemos sondeo, solo tenemos un sondeo. Y además no tenemos ni siquiera el registro del sondeo. Entonces, ahora nos vamos un poquito, voy a pasar así de puntillas, pero bueno, creo que es interesante que veamos por qué Cabrera tiene ese sistema hidrogeológico y qué es lo que lo determina. Entonces, aquí tenéis la evolución tectosedimentaria de la isla de Cabrera y como veis, partimos de esos sedimentos que se generan de forma casi todos pelágica, salvo los del Trías, a partir de arriba ya casi todos son pelágicos, y después, durante una época de la historia de la Tierra, pues empiezan a plegarse y a fallarse por sistemas compresivos, como se produjo en la región alpina, cuando choca la placa africana con la placa euroasiática, y al final tenemos un sistema de fallas, pliegues, cabalgamientos, sinclinales, anticlinales, muy complejo, muy, muy complejo. Y podemos ver cosas como estas, un anticlinal tumbado, esto sería como un pliegue, que en geología se llama anticlinales, y que se ven perfectamente todas las partes del anticlinal. Y esto, en parte, determina la circulación del agua. Aquí tenéis la charnela, el flanco, el eje axial estaría por aquí. Es decir, podemos estudiar tranquilamente, solo desde un barco, cómo es la estructura geológica de Cabrera. Y eso es una facilidad que tiene Cabrera y que no tiene otros muchos. Y al final tendríamos una columna litoestratigráfica. Y aquí veríamos cuáles son los materiales más antiguos, si los pusiéramos todos en orden, y cuáles son los más modernos. ¿Qué pasa? Que los más antiguos, que son los del Kuiper, hasta los más modernos, que son los del Cuaternario, como veis la columna tiene materiales del Jurásico inferior, del Jurásico medio, del Jurásico superior, del Cretácico, del Eoceno y del Cuaternario. Tiene una columna muy completa, muy típica de Mallorca, sobre todo de la Serra de Llevant, que es muy parecida a este, pero, sin embargo, estos materiales no los vemos así en la isla. Lo que vemos son como bloques, algunos están plegados, otro Jurásico está por encima del Cretácico y por tanto lo más antiguo está más arriba y lo más moderno está más abajo. Entonces hay que intentar entender cómo es esa estructura para después comprender cómo es la hidrogeología. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cogemos el mapa y nos lo machacamos. Entonces, todo lo que pillamos y que podemos anotar, todo lo que pillamos y que podemos anotar, pues aquí lo tenéis. Interrogantes, zonas de visita nuevas, pliegues anticlinales, inclinales, contactos mecánicos, contactos sedimentarios, bueno, todo lo que podéis imaginar en geología y más. Esto, como mapas de este tenemos varios, y revisamos bien y ahí empezamos a entender un poquito cómo funciona la isla, desde el punto de vista hidrogeológico. Y empezamos a dibujar estas cositas. Estos son cortes geológicos, hay muchos, tenemos como 100 cortes, porque nos dimos cuenta de que la geología de Cabrera, que era la que condiciona la hidrogeología, no se puede, o sea, se puede entender en su conjunto, pero hay que entenderla primero a trocitos. Y si no hacíamos muchísimos cortes geológicos en diferentes secciones de la isla, no entenderíamos cómo funciona el acuífero o cómo funcionan los acuíferos. Entonces, como veis, pues aquí que anotábamos, que veíamos un manantial que estaba en una zona del Jurásico en contacto con el Eoceno, con el Cretácico, que son materiales poco permeables. Y el Jurásico es un material muy permeable. Luego, es lógico, el nivel de despegue propio de los materiales de las aguas suele ser el nivel impermeable que a partir de la cual circula. Y siempre circula desde materiales más permeables. Y vimos que aquí había una, que en otros sitios, como por aquí, había otra, y que en muchos sitios esto era coincidente. Claro, esto en la costa, debajo del agua, en algunos sitios no lo vemos. Pero sí veíamos que había como dos grandes sistemas. Un sistema regional, que casi siempre coincidía, o siempre, mejor dicho, coincide con estos materiales de aquí, el Jurásico del Retiense y del Lías, sobre todo del Lías, que son dolomías y calizas, y que son estos de aquí. ¿Lo veis bien? Y otro sistema que está casi siempre por encima de la cota de ese acuífero regional. El acuífero regional suele estar entre 0,5 metros y 4 metros en el centro de la isla. Los acuíferos colgados, estos acuíferos que aparecen aquí, como este de aquí, son como drenes de un sistema mayor que drena el agua y está a mayor cota que los otros, eran sistemas independientes de ese régimen, que sí pueden alimentar con el agua regional después, pero
En principio, como funcionamiento hidrogeológico era distinto. Luego ya podemos clasificar algo. Vamos a ver. Tenemos un acuífero regional con un nivel freático coincidente, ahora veremos cómo es, y un acuífero o varios acuíferos colgados, o sistemas colgados, o drenes colgados, que no tienen nada que ver con el funcionamiento global de ese acuífero regional. Bueno, esto era para que vieras que estamos procesando todas las figuritas, las estamos pintando, y una chica del Instituto Geológico y Cartográfico de Cataluña está haciendo una parte de la modelización, una parte de la simulación y una parte de cómo se corren los programas para tener un sistema de vulnerabilidad coherente de acuífero. Nada más. Solo un ejemplo. Perdón. Bien. Entonces ya pasamos, no quiero liar mucho con esto, pero bueno, era interesante por lo menos que yo lo explicara, y así me acordaré, y vosotros intentaréis entenderlo, que sé que no es sencillo, pero aquí lo vais a ver muy claro. Este esquema se hizo en la guía geológica, y con este esquema tenemos que partir para poder modificar lo que creíamos que era distinto. ¿Qué pasó? Que en este esquema, cuando hicimos el primer estudio preliminar hidrogeológico de la isla, vimos que en este corte, lo veis aquí, que hay una línea que pone norte y otra que pone sur. Vale, este es esto. Y esto sería más o menos esto. Más o menos, ¿eh? Lo que esto vendría a decir que el acuífero tiene un sistema regional que ocupa casi toda la isla, que en forma de domo en el inicio y que tiene un gradiente que circula de forma dendrítica, es decir, de forma radial hacia el mar, y cerca del mar los niveles piezométricos están muy, muy bajitos, están medio metro por encima del mar. Y además que en estas zonas de aquí, en los bordes de esa estructura que casi siempre está asociada con esos materiales que os decía que eran calizos y jurásicos, es donde se empieza a salinizar el agua. Pero como es un sistema muy poco presionado, solo se puede salinizar el agua si llueve poco. Hasta ahí, más o menos. Vale. A ver, intento hacerlo sencillo, ¿eh? Que también para mí es complicado porque no es fácil Cabrera. Cabrera es un sistema complicado. ¿Qué pasaba? Que aquí veíamos algo no nos cuadraba y nos sigue sin cuadrar. Y es que el contacto entre este bloque de la isla y este bloque de la isla es un eoceno con un jurásico. Es decir, perdón, con un eoceno con un cretácico. Y además es poco permeable, los dos son poco permeables. Y hay una falla que ha movido esto en una falla normal y una falla inversa. Luego, en dirección, perdón. Luego tenemos como dos bloques que a lo mejor no están conectados. Luego, este sistema de aquí es independiente o puede ser independiente, estamos por corroborar, de este sistema de aquí. Es decir, esta parte de la isla hasta aquí sería un sistema y esta parte de la isla de aquí sería otro sistema. Pero son simétricos. Los dos tienen esa particularidad que tenía al principio que hemos visto. Un dren o un acuífero colgado, que es el manantial de Cancelillo, donde veis que el agua discurre, al principio, bueno, en algunos meses con poca caudal, otros con más caudal de que pensamos, pues este tiene exactamente lo mismo. Acuífero con un nivel regional en el Jurásico, en el Lías concretamente, con algunos bordes donde drena el agua a cota diferente del acuífero regional, pero desconectado aparentemente de este. No estamos seguros. Tenemos que revisar el modelo y ver si cambiando los parámetros nos cuadra o no nos cuadra, pero parece ser que puede ser así. Pero además se nos complica más la cosa. Por eso decía. Bueno, esto ahora lo cuento. Perdón, voy a la anterior. Se nos complica más la cosa. También resulta que, y lo veremos después en unos mapas, que es posible que algunos bloques, nosotros dividimos la isla en un inicio como bloques costeros y bloques centrales. Resulta que algunos bloques costeros puede que no estén conectados con el acuífero regional, o alguno. Entonces, ¿qué pasa? Eso es súper importante, porque después para la planificación y la gestión de las aguas subterráneas tenemos que saber si hay contacto hidráulico entre los bloques o no hay contacto hidráulico. Si no hay contacto hidráulico, la modelización tiene que ser solo del bloque y la gestión tendría que ser dedicada y destinada solo a ese bloque. Y al otro distinto y al otro distinto. Entonces ahí se nos ha complicado la cosa porque estamos intentando ver cómo modelizamos primero la isla en dos conjuntos, después en diferentes conjuntos verticales, que serían el dren colgado y el acuífero regional, y luego en diferentes bloques. Y si este modelo, que creemos que no va a ser así, habría que seccionarlo en varias partes y ver cómo queda. Bueno, esto es simplemente para que veáis que es verdad que al final, cerca de la costa, tenemos un modelo de intrusión de agua salina muy parecido al de los acuíferos cársticos litorales en el Mediterráneo. Solo que al no tener presión
humana, ni presión turística, ni grandes infraestructuras, la salinización de los acuíferos costeros es muy poco, o es menos que en la costa de Mallorca. Claro, nosotros, inocentes de nosotros, pensábamos encontrar unos chorros de agua como estos. Entonces, primera campaña, barco del oceanográfico, 7 personas, como desesperados, 70 equipos, y la conductividad bajaba 2.000 microsiemen, 3.000 microsiemen, 5.000 microsiemen como máximo. Decimos, ¿dónde están las fuentes? Estamos hablando de época húmeda, ¿eh? Ya no os cuento en verano. En verano nos queríamos suicidar. No nos cortamos las venas porque no llevábamos cuchillos. Pero, claro, no encontrábamos estos bloques, estas urgencias, porque no las tiene. O sea, Cabrera es un acuífero, se ha denominado hace poco también por un compañero del IFME. Hay dos grandes tipos de acuíferos, los tipos armario, que son muy verticales y con muy poco desarrollo horizontal, y los muy horizontales, que son más jóvenes, que son plataformas someras muy grandes, con poca zona vadosa y un agua que tiene una circulación muy rápida por tema de conductos, etc. Bueno, en cuestión, que en Cabrera el acuífero es un acuífero maduro, en la zona del Jurásico, es un acuífero anisótropo, está muy jerarquizado, y además tiene muchísimas salidas de agua al mar. Luego no podemos encontrar, o no hemos encontrado por lo menos hasta ahora, una surgencia como esta. O como esta, estas son en México. ¿Eh? Que el acuífero es una plataforma carbonatada, un poquito, da igual. Pero que se ven, tú te metes en el agua, sacas el agua y el agua está dulce. El agua tiene 600 microsiemen de conductividad, que es poca, en un acuífero, que está en el mar, que drena en el mar, y a lo mejor tiene 700 miligramos litros de cloruros, cuando normalmente los acuíferos de la costa tienen 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, incluso más, ¿vale? Pues no la encontramos. Y no la encontramos porque no la hay. Bueno, claro, seguimos analizando un poquito la estructura de Cabrera y partiendo de que sabíamos que esto era un den colgado y que estábamos a lo mejor en 1 litro segundo, 2 litros segundo, ahora estábamos comentando con Tanis que este año el manantial de esa mina, Canceligo, esa mina, no sé cómo lo llamáis más vosotros, la mina, está empezando a dar mucho más agua, de hecho se inunda muchas veces, es decir, entra en carga, ha llovido más de lo habitual y en ese momento el manantial, pues el agua tiene que seguir por algún lado y sale por ahí. Pero vimos que también había más fuentes y que algunas estaban cartografiadas, pero otras no. Y además fuentes que tenían algunas particularidades. En esta, por ejemplo, se generaban espeleotemas alrededor del cauce del agua, donde surgía. Y además unos espeleotemas muy raros, unos cristales enormes, ligados seguramente a un cambio en la temperatura y el pH del agua y al CO2. Pero bueno, no los habíamos visto nunca y los vimos justo ahí. Entonces empezamos a buscar manantiales aéreos, avisamos, y hay bastantes. Con poco caudal, pero ya drenan una parte de ese agua que precipita. Luego, si tenemos pocas precipitaciones y esas precipitaciones que recargan el acuífero se van por puntos de agua, por muchos puntos de agua, lo que vamos a tener al final es que drenan poco caudal tanto los manantiales subaéreos, salvo el de la mina, como los manantiales subacuáticos. ¿Vale? El sistema es muy parecido. Este sería el manantial de la mina. Y como veis, además el agua tiene algo, este es otro manantial, ¿eh? Tiene otra particularidad, y es que es un agua que se mueve muy poquito. Esto también es típico, Chisco, que ha visto muchas cuevas, que está aquí, ha visto muchas cuevas litorales, sabe que el agua dulce, en contacto o cerquita del mar, normalmente tiene poco movimiento. En algunos sitios es casi estático, y por eso se forman estas cosas. Valcornera, por ejemplo, es muy parecido, pero más grande, claro. Se forman estas cosas, que son grandes cantidades de calcita flotante, que además, cuando llevan mucho tiempo, pues por peso caen al fondo y generan los famosos conos de calcita, que aquí se pueden ver en algunos sitios súper bien porque esto tiene 1 metro de profundidad o menos. Bueno, aquí tenemos un sensor. Claro, todos estos puntos de agua que nosotros nos volvimos locos al principio buscando, porque al final pudimos ir buscando y encontrando, dijimos, esto hay que monitorizarlo y tenemos que tener datos en continuo, porque hoy en día en la ciencia, si no tiene datos en continuo, lo que llaman las big dates, no hacen nada. Entonces, compramos 4 sensores que registran conductividad, temperatura, pH y fluctuaciones del nivel de agua, del nivel del acuífero, y colocamos 4 en cada uno de los puntos que a nosotros nos pareció interesante. Y uno de ellos era este. Y otro de ellos era el pozo. Otro de ellos era una cueva que os diré cuál es. Esa cueva de Esburri, ahora la enseñaré. Y con eso ya teníamos controlados los dos sistemas. El sistema colgado y el sistema regional. Y por lo menos sabemos cómo varían, qué analogías hay entre ellos y qué diferencias. ¿Hasta aquí me habéis seguido o me he liado mucho? Sí. Vale, perdonad si
Este sería el pozo, que seguro que todos conocéis. Si no lo conocéis, pues aquí lo tenéis. Y el pozo, además, se mide casi cada día, ¿no, Tanis? O cada día. Cada día. Quiere decir que además de tener un registro automatizado, tenemos personas que verifican que eso es así, porque lo miden cada día. Además, nosotros llegamos a un pacto con los guías y les dijimos, si no les importaba medir los datos físico-químicos del agua, cada día o cada 2 días o cada 3 días, porque es muy importante tener ese registro continuo y ver cómo cambia, por ejemplo, la temperatura del agua, la conductividad del agua, el carbono, etc. Bueno, muchas cosas. Y, por suerte, los guías que se portan súper bien con nosotros nos toman los datos todos los días. Aquí está Aina, que también nos ayuda alguna vez. Bueno, tú no tomas los datos, pues ya los tomas, no te preocupes. Y este era un pequeño resumen de lo que estamos, donde estamos llegando, dividiendo los bloques con registros desde 2008-2015 de temperatura del agua y precipitación. Ya esto es solo un grafo de temperatura y vemos algunas anomalías. Por ejemplo, yo no lo veo muy bien de aquí, pero si me decís el año, que 24. Vale, 22, 21 y 22, da igual. Vale, si os fijáis, de estas anomalías, estos son 120 milímetros. En Cabrera llueve una media de 300 milímetros. Hay años que ha llovido 280 y este año, por lo que me han dicho, ya 500, ¿no? El año pasado. 2025, 500. Es decir, hay una diferencia casi del doble. Es una barbaridad. Eso que decíamos al principio, lo tenemos aquí. ¿Qué está pasando con las precipitaciones? Que el régimen de precipitaciones en zonas insulares, sobre todo, porque en zonas continentales es un poquito diferente, está cambiando y muy rápido. Y además está cambiando muy rápido de forma que tenemos muchas anomalías en un corto periodo. Y aquí se ve, esta se ve muy bien. Es verdad que aquí salíamos del periodo de pandemia, pero en el caso de las precipitaciones no afectaba tampoco tanto, pero hemos visto varios. Y ya hemos empezado a hacer estimaciones aproximadas de, por ejemplo, cuál es la recarga del acuífero. Pues estamos aproximadamente en un hectómetro, más o menos, entre 0,7 y 1 hectómetro cúbico al año. Estamos hablando de un hectómetro cúbico son 1.000 millones de metros cúbicos. No es mucho a nivel hidrogeológico, pero está muy bien. ¿Qué pasa? Que el agua que cae en Cabrera, que llueve, no se va toda al acuífero. Hay una parte que se evapotranspira, otra parte que se va por escorrentía superficial, poca, y otra parte que recarga el acuífero. Estimamos que la recarga está entre el 20 y el 30%, más cerca del 30 que del 20. Y ahora veréis por qué. Bueno, más o menos, también hemos calculado un poquito, nos hemos aproximado a la recarga estimada de las reservas totales que puede tener Cabrera, que no es el agua que se recarga al suelo, sino la circulación a un medio plazo y el agua que se permanece allí y las reservas útiles, que estarían en torno a 4 hectómetros cúbicos. Luego, no está tampoco tan mal. Es decir, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, bueno, bastante bien. Para ser una zona insular del Mediterráneo. Partíamos también de conjuntos de mapas que habíamos hecho durante el primer libro que os enseñaba sobre cuevas litorales y paleocuevas y arcolitorales. ¿Para qué? Para ver primero las relaciones entre unas y otras y después para ver qué puntos de surgencia, eso que buscábamos como loco, teníamos. Entonces, como veis, pudimos hacer mapas, tenemos incluso uno más completo con cuevas litorales y cuevas cársticas en el mismo mapa, creo que lo tengo aquí, si no me equivoco, que como veis ya es un mapa pues muy completo, que tiene muchos puntos y en alguno de los puntos de estos puntos que veis en el litoral sale agua dulce. Lo que pasa es que sale tan poca agua dulce que cuando hicimos esa primera campaña buscando como locos esos manantiales gigantes que se vea agua y que se vea la burbuja, lo que veíamos es diferencias relativamente pequeñas en la fisicoquímica del agua. Sí es verdad que se veía en la temperatura, se veía en la conductividad del agua, en algunos otros parámetros, pero con mucha dificultad. En algunos sitios, si profundizaba la sonda, lo podías captar un poquito mejor y por lo menos lo que sí sabíamos es que en esa zona salía más agua que en otra. Eran puntos como más difusos, no eran puntos tan puntuales con tanta agua, con grandes conductos que echaran mucha agua, sino más bien pequeños conductos, pequeñas cuevas por las que circula el agua desde la superficie y llega al mar. Y eso es súper importante, porque Cabrera, tal y como la veis hoy, si no tuviera esos drenajes de agua dulce al mar, no sería igual. O sea, los ecosistemas marinos que viven en torno a la costa de Cabrera desaparecerían todos. Luego, el drenaje de las aguas dulces al mar, aquí es básico lo siguiente. De hecho, fijaros, porque nosotros, los científicos, nos creemos periodistas, que en realidad somos muy tontos. Los pescadores clasifican los sitios por el nombre de lo que pescan o por el nombre de lo que cazan. Entonces, tenemos la cova de Escalamar, la cova de Sesigal, la cova de Space Mayor, no sé, 1000 covas, con nombre de peces. ¿Por qué? Porque en esos sitios
los calamares eran más grandes o más abundantes, y algunas especies que no aparecen en ningún otro sitio aparecen ahí, porque están ligados a aguas que tienen una físico-química diferente a la que es agua más del mar. La posidonia también vive en muchos sitios y subsiste gracias a esas mezclas entre el agua dulce y el agua salada. Más complejo, pero también. Quiero decir que pensando, o que algunos piensan que el agua en Cabrera es poca y es un sistema muy pequeñito, es súper importante. Y una de las cosas por las que se declara Parque Nacional, además de otros muchos motivos, es precisamente por esa diversidad de la fauna y los ecosistemas costeros. Y eso se debe a que existe esa agua dulce. Si desaparece el agua dulce, desaparecen los ecosistemas. Eso que nos quede claro a todos. Esto eran zonas, que aquí me voy a parar muy poco, estos son exocars. Y estas son zonas de infiltración rapidísima y donde el porcentaje de agua que se transpira es menor que en las zonas donde no hay tantos exocars. Con lo cual aquí el agua, el tránsito desde que el agua llega a la superficie de Cabrera hasta que llega al acuífero es bastante rápido, son horas. Y esto eran los mapas de los que hablaba antes. Estamos dividiendo, vamos a ver si realmente es así. Nosotros, yo por lo menos creo que estamos más en el modelo de dos grandes bloques y con la incógnita de saber si esta falla que hay aquí, que pone en contacto dos materiales impermeables, de verdad solo genera dos bloques distintos, pero en principio teníamos dividido Cabrera en estos bloques acuíferos. Y lo que veis en blanco son zonas de baja permeabilidad. Ojo, la zona de baja permeabilidad no significa que no infiltren agua, significa que infiltran muy poca agua. Porque infiltrar agua, infiltra. Lo que pasa es que la circulación del agua es muy lenta y los materiales, si se saturan, enseguida el agua sale por escorrentía, porque no es capaz de asumir tanta agua. Pero no existe un material impermeable absoluto. Y en Cabrera menos. Bueno, este sería un poco el anterior, este era el mapa de bloques acuíferos, este es el mapa de permeabilidad, porque claro, cuando calculábamos la recarga del acuífero pensábamos que el acuífero Cabrera tiene 15 kilómetros cuadrados, más o menos, 15 y 16, no recuerdo exactamente el dato, pero la zona permeable solo son 5, 5,5, 6 máximo. Luego, tenemos que dividir, si todo se recargara, estaríamos en 12 hectómetros cúbicos, 12 hectómetros cúbicos de recarga real en el acuífero. ¿Qué pasa? Que solo se recarga un 40% de la isla, o un 50%, más o menos. Luego, ese dato baja mucho. Perdón. Bueno, también estamos ahora, y esto lo he puesto un poquito así de pasada, porque estamos haciendo ahora, le he dicho a la compañera que estaba trabajando en esto, que estamos viendo cómo cambian las temperaturas del mar para detectar cómo cambian las temperaturas cuando se producen surgencias de agua dulce. Se ven a veces muy bien y sobre todo se ve si esas surgencias son mayores o son menores y en qué época del año. Eso va a ser muy interesante, sobre todo para ver cómo disminuye o cómo aumenta la descarga de agua al mar y cómo se pueden ver afectados los ecosistemas. Estos serían los mapas de vulnerabilidad, que son diferentes parámetros que se modelizan para tener al final un sistema global, se corre un programa y el programa, una vez que ejecuta todos estos datos, te da un mapa final con las zonas más vulnerables y menos vulnerables. Esto es muy importante porque teniendo clara la hidrogeología sabremos cómo afecta de verdad la vulnerabilidad de Cabrera en cuanto a las aguas subterráneas y cómo debe gestionarse, por ejemplo, las aguas subterráneas. No es lo mismo tener un bloque regional con un acuífero regional y un acuífero colgado que tener dos bloques con el sistema. La gestión es distinta. Y esto es un poco para que veáis algunas fotos de cómo trabajamos habitualmente. Pues la botellita de agua que cogemos, estos son los esquemas que los tienen muy bien clarificados en el pozo los guías y los gestores del parque. Esto es un multiparamétrico y esta es una sonda de nivel. Esto es una aproximación de cómo son las aguas, de cómo es la hidroquímica de las aguas subterráneas. Si os fijáis, en los diferentes puntos son diferentes situaciones hidroquímicas del agua y hay diferencias, por ejemplo, entre el manantial del Dols, la cova de Esburrí en diferentes puntos y el pozo. Como veis, pasamos de unas aguas que son las que están más cerca del mar, en el caso de la cova de Esburrí, que son muy cloruradas, muy sódicas, a aguas más cálcicas o bicarbonatadas cálcicas. Es decir, hay un movimiento de la hidroquímica del agua dependiendo de dónde cojas el agua y de qué acuífero estés analizando. Esto no es Cabrera, Esto es otro punto donde queremos llegar y es que con todos esos aparatos, esos CTDs que tenemos puestos en los diferentes puntos de Cabrera, lo que queremos ver es si lo que nos ha salido aquí, esto es en una cueva en Menorca, nos va a salir en Cabrera. Y creemos que sí, porque ciertamente la temperatura del agua, con fluctuaciones, la salinidad del agua y la cota del nivel están subiendo, con una subida sostenida. Eso no significa que tengan fluctuaciones bajadas y subidas, pero
La tendencia general, como veis aquí, es al incremento tanto de la conductividad, como de la salinidad, como de la temperatura, como de la cota. Esto sería una cosa similar con una anomalía, no me entretengo más en esto. Y esto, para ya acabar, estos son los estudios de microplásticos. A ver, en Cabrera, microplásticos en las aguas subterráneas solo puede haber, o bien porque los dejamos nosotros, que somos los que entramos en los pozos, en las cuevas, en los manantiales, o porque vienen transportados por el aire, por el viento. Entonces, algunos estudios que hemos hecho hemos detectado algunos, pero pues ahora lo veréis, se detectan. Y es curioso porque antes no tenemos estas técnicas, ahora podemos analizar estas técnicas y estudiar. ¿Qué hemos detectado? Pues que sobre todo hay, esto es en una cala donde salía un poquito de agua dulce, pero me parece que este es en el manantial de Cancerio. Como veis aquí, se detectan muchas fibras. Todos estos materiales salen en 5 litros de agua. La unidad de medida son 5 litros de agua. ¿Vale? Y se detectan fibras. Aquí se ven los colores, ¿eh? Tampoco le hagáis mucho a los colores porque, por ejemplo, si son fibras azules o son fibras rojas, seguramente es ropa nuestra o ropa de alguien que entra y que al final cae y eso se detecta y se cuantifica. Esto es el número de unidades. Aquí estaremos en 45, el transparente son 5, bueno, 10. Hay. Y más en Cabrera y en general en los acuíferos, muchas más de lo que pensaban. Incluso se han detectado cristales y polímeros. Es decir, otro tipo de microplásticos un poquito más complejos y que ya la circulación pues veremos a ver cuál es la fuente. Pero bueno, quiero decir que no estamos exentos de que en un parque nacional que está súper lejos de la isla pueda tener alguna contaminación, aunque sea pequeña, propia de los que trabajamos, y yo me incluyo habitualmente allí. Vale, estos estudios los estamos haciendo en todos los puntos de agua que os he enseñado y en toda la costa litoral del perímetro del parque. Porque como al final el agua dulce drena de forma más bien, no tan puntual, aunque en algunos sitios sí, pero más bien difusa, pues queremos ver cómo funciona. Y sobre todo queremos ver que dicen, o sea, algunos estudios dicen que el agua dulce, cuando drena en el mar, sobre todo de forma más puntual, evita que se concentren los microplásticos en zonas de surgencia de agua dulce, lo que mejora la calidad del agua y por tanto de los ecosistemas. Entonces, todas estas hipótesis que tenemos un poquito todavía al aire, las queremos demostrar. Pero bueno, vamos en buen camino porque ya de estas tenemos como 60 muestras. Es decir, que estamos tomando muestras con ciclos de tiempo bastante cortos. Y esto es un poco para que veáis cómo trabajamos, ¿no? Aquí estos son las redes. Estas son redes, se llaman redes de pesca de microplásticos. Son redes que tienen diferente tamaño de malla para capturar plásticos más o menos grandes. Y como veis, entramos en la cueva, que este es un punto de surgencia, y este es el mismo, es un punto de surgencia que aquí sí se notaba el agua dulce, y de aquí vamos saliendo, a ver, hasta una zona más o menos limítrofe con lo que puede ser la pluma de agua dulce, y vemos cuántos microplásticos captamos. Después hacemos unos transectos paralelos a la cueva, porque como sabéis la pluma no es una pluma recta ni torcida, suele ser una pluma con una forma semicircular que abarca una extensión de superficie importante. Y nos están saliendo cosas muy, muy interesantes. Y esto que me preguntaba Chisco antes, que ha estado ya en la cueva, esto es midiendo la cueva de Esburrí. A ver, el cueva de Esburrí nos sirvió para una cosa súper importante. Primero, para ver el nivel freático regional, que no lo habíamos visto todavía. Habíamos visto el manantial de Canfeliu, pero no habíamos visto el nivel freático regional. Y segundo, para ver que las estructuras de las cuevas de Cabrera siguen el mismo patrón. Casi todas se forman en zonas de pliegue o de cabalgamientos semicirculares, o aquí veis, un poquito la curva del pliegue, y sobre todo en la zona de debilidad. Y a partir de aquí se abre una galería que suele ser en forma de cámara y llegamos al nivel freático. Nivel freático que se ve muy cerquita del techo y que por lo que nos ha dicho Chisco antes, llega hasta 21 metros, 22 metros. ¿No? Pues más o menos es en lo que estamos trabajando en las cuevas que visitamos. Pero ya es un dato muy importante, porque todas las cuevas, la cueva de los franceses, si os fijáis, es un arco semicircular. Todas las cuevas se forman en esos sitios. Casi todas. Y después hay muchas simas. Es decir, hay muchas cuevas de poco desarrollo horizontal y algunas de algo más desarrollo vertical. Esto es cogiendo microplásticos con trampas de sedimento. Se coloca la trampa a una altura determinada de la profundidad del mar y van cayendo el sedimento y al mismo tiempo los plásticos que pueda haber en el sitio. Y podemos cuantificarlo. Esto se hace también con el proyecto, con el que ha dicho antes Sandra, que trabajamos en otro proyecto, el Plastic Flow, que también es muy interesante y que tenemos áreas del proyecto donde interceptamos trabajo que tiene que hacer uno y con trabajo que tenemos que hacer los demás. Y en Sacoa hablaba también hemos medido el agua dulce. Y no el agua dulce que sale por debajo del agua del mar, sino el agua dulce que gotea. Y hemos analizado algunos goteos y estamos viendo cómo es la calidad y cómo es alguna, por ejemplo, exceso. Queremos ver aquí no de exceso, aquí sería
decremento, pero en las zonas de dolomías, que antes hemos dicho, las calizas de Jurásico son calizas blancas y calizas marrones, y las marrones son dolomías. Las dolomías están compuestas, químicamente tienen magnesio, y el magnesio luego se detecta en el agua. Si tienen un exceso de magnesio con respecto al patrón de agua dulce, sabemos que es una cueva que circula mucho por dolomías. Bueno, estas son fotos que son muy interesantes. Esta es Ana Pérez, creo que se llama, que nos acompañó a la cueva y veis, como veis, la cueva tiene formaciones antiguas, pelotemas, estalactitas, estalagmitas, columnas, es una cueva muy grande. Muy grande para ser Cabrera, ¿eh? Entenderme que las dimensiones siempre estamos hablando de Cabrera. Y este es el lago, muy bonito. Comentábamos antes que la última vez que estuve en el lago, que fue hace 3 meses, el agua estaba transparente, había bajado un poquito de nivel, pero era una maravilla. Y que la longitud en el eje axial del lago era súper grande. Bueno, estas son fotos del lago para que veáis un poquito. Esto es instalando poniendo el multiparamétrico, y muy cerquita de aquí pues tenemos el sensor que nos mide en continuo cada 20 o 25 minutos los 4 datos que antes he dicho: el pH, la conductividad, la temperatura y el nivel. Y aquí es tomando microplásticos. Se toman en garrafa de cristal para que no se contaminen. Tanis es testigo porque tuvo que gastar la garrafa durante la subida y durante la bajada. Aquí estamos rellenando las garrafas, nos las tenemos que llevar que ahora lo veréis, a unos filtradores. Se me ha parado. Bueno, estos son los barcos y estos son los filtradores. ¿Lo veis aquí? Esto es una bomba y unos filtros. Y el filtro lo que hace es, ponemos un filtro de papel debajo de esta garrafita de cristal, metemos toda el agua que hemos cogido, y lo que quede en el filtro es el microplástico. Después hay que contar uno a uno en la lupa. Es decir, la chica que ha contado los microplásticos, que se llama Laura, que de aquí le doy gracias, que no ha venido, pero bueno, es un sol, y le dije, déjame los últimos datos que hemos tomado para que los enseñe en la presentación. Pues estuvo 2 horas contando microplásticos, para contar 3 filtros. Y hay 100 filtros. Sí, sí. Y este es otro de los puntos donde queremos llegar. Esto es el sur y el este de Mallorca, y esto es Yucatán. Entonces, son 2 sistemas que no tienen nada que ver, pero los dos son plataformas carbonatadas de una edad muy parecida y karst. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí llueve mucho y aquí llueve poco y se extrae mucha agua en Mallorca. Entonces, ¿qué tenemos? Que los modelos de 3 dimensiones de la conductividad nos dan que los valores altísimos están ya prácticamente a cota cero, y además se introducen mucho hacia el interior. Luego, lo que estamos teniendo en Mallorca es que el modelo clásico de interfase de agua dulce y agua salada está desapareciendo. Nos estamos quedando solo con agua salobre y prácticamente sin agua dulce en el primer kilómetro de costa. Y en Cabrera ya no pasa eso. En Cabrera sí que tenemos un sistema mucho más vivo, mucho más sano, y donde el agua dulce se mantiene en condiciones de salubridad muy buenas. Bueno, estos son fotos del agua, os quería enseñar, y con esto yo creo que ya acabo. Simplemente animaros a que os apuntéis a alguna de estas cosas que el año pasado fueron muy interesantes. Por ejemplo, la Resistencia Científica es un programa que es muy parecido al de Broncano, pero a nivel científico, pero es muy divertido porque, bueno, se hacen entrevistas, hablamos los científicos en un foro que no sea puramente técnico, y nos partimos mucho el culo porque encima nos hace las preguntas de Broncano. O sea, ¿cuánto dinero gana? Ya sabéis, ¿no? Pues eso. Perdonad. Y nada más, muchísimas gracias. Espero no haberos dormido, que os haya resultado interesante, y que la próxima vez que tengamos esta charla os pueda enseñar el modelo acabado y resolvamos esas dudas y esos problemas que tengamos. Y de verdad poder traeros muchos más datos para que veáis cómo ha sido el final del proyecto. Pues nada, muchísimas gracias.